Shalom, Masejet Eiruvin, la página Vav Amud Aleph. Empezamos 2 líneas antes, donde están los 2 puntos. Antes de empezar, vimos en la página Hey Amud Aleph un dicho en nombre Rabbi Ami y Rabbi Asi, que dijeron que si el Mavoy, la pared del lado, se le formó un hueco, una pirza, entonces si queda desde la puerta, desde el final del Mavoy, hasta donde empieza la pirza, 4 tfajim, entonces esa pirza puede tener hasta 10 amot y es kasher. Mientras que si no queda 4 tfajim entre el final del mavoy hasta la pirza, entonces si la pirza es 3 tfajim, ya es pasul. Y eso tiene que ver con la sugya de ahora de la Gemara, por eso lo recordamos. Dice la Gemara: Amar Rav Chanin bar Rove, Amar Rav, Mavoy shenifratz mitzido. Lo mismo, un mavoy que se le formó una pirza en una de las paredes de su lado. Y Rashi dice, estamos hablando en el caso que quedan 4 tfajim desde el final del mavoy hasta donde se formó la pirza, porque si no, no habría sugya, como ya lo vimos antes. Entonces, si se abrió una pirza al lado en unas paredes de los lados del mavoy, entonces Be'eser hasta 10 amot es kasher. Merosho, si se formó en el final del mavoy, que es en el lado cuarto, donde está abierto hacia Reshut Rabim, si ahí se formó una entrada, una pirza, Be'arba'a. Entonces ahí, hasta 4 tfajim es kasher. Explica Rashi cómo se formó una pirza en la entrada del mavoy. Dice Rashi, si por ejemplo el mavoy tenía el ancho de 20 amot, que dijimos en la Mishnah que Yemaet tiene que reducirlo, que no sea la entrada más de 10 amot, entonces él construyó una pared, desde una pared de los lados del mavoy hasta la mitad del mavoy, una pared grande de 10 amot, y entonces redució el tamaño de la entrada a 10 amot, y en esa pared se formó una entrada, un hueco. Entonces, hasta 4 tfajim es kasher. 2 cosas. Primero, lo que está escrito Eser amot. Eser amot, en el lado que dijimos, es kasher en 10 amot. Solo más de 10 amot es pasul. Cuando dijimos 4 tfajim, es hasta 4 tfajim. Pero en 4 tfajim es pasul. Así está escrito en Tosfot. Eso es un comentario. Otro comentario, está escrito Rav Chanin bar Rove, lo dijo en nombre Rav en muchos lugares. Rav Chanin es mencionado Rav Hanan, eso es Rav Chanin. En la sugya más adelante también es otra llamado Rav Hanan. Lo estamos mencionando como algo interesante. Ahora, pregunta la Gemara: Maishna mitzido be'eser, ¿por qué si es en uno de los lados del mavoy hasta 10 amot es kasher? De amar pitchau, nosotros decimos eso es considerado una entrada, no es una pirza, sino una entrada, por eso es kasher hasta 10 amot. Merosho, namine imapitchau. También si está en la pared que está al final del mavoy, que también sea llamado un petaj y no una pirza, y también sea kasher hasta 10 amot. Contesta la Gemara: Amar Rav Huna berei de Rav Yeshua, kegon shenifratz bekeren zavit de bitcha, bekeren zavit lo avdei inshei. Contesta la Gemara: es verdad, si está hecho en la pared de forma común, entonces no hay diferencia entre la entrada al mavoy a una pared de los lados, es el mismo tamaño. Lo que estamos hablando aquí es cuando se formó esa pirza en el córner del mavoy, que la gente por lo común no hace entradas en un córner, por lo tanto, en ese lugar es que hasta 4 tfajim es kasher, y si llega a 4 tfajim ya no es kasher. Esa fue la opinión de Rav Chanin bar Rove en nombre de Rav. Pasa la Gemara y trae otra opinión. Ve Rav Huna amar, Rav Huna dijo, y también él lo dice en nombre de Rav. Echad ze veechad ze be'arba'a. Viene Rav Huna y reduce y dice no. Hasta aquí estamos hablando solamente, también en el lado es kasher solo hasta 4 tfajim, pero en 4 tfajim es pasul. Más adelante la Gemara va a preguntar, que dijimos en nombre de Rav Ami ve Rav Asi, que en el lado, si quedan 4 tfajim desde la entrada del mavoy hasta la pirza, si hay 4 tfajim de pared, entonces es hasta 10 amot, y estamos hablando en ese caso, y Rav Huna
Está diciendo que no, solamente 4 tfajim, hasta 4 tfajim es kasher. Si se abren 4 tfajim ya no es kasher. Y la Gemara lo va a preguntar más adelante. De todos modos, Rav Huna dice que también al lado solo 4 tfajim, hasta 4 tfajim. Dice la Gemara, Vejen amar le Rav Huna le Rav Hanan bar Rove. El mismo Rav Huna le dijo a Rav Hanan bar Rove, como vemos aquí está es llamado Rav Hanan, Lo tiflu galai, no tengas mahloket conmigo, de Rav ikla le de Mecharia, ve abed uvda kevati. Rav mismo que tú dijiste el nombre de él llegó a de Mecharia y dijo la halajá como yo dije que si es 4 tfajim está pasul. Entonces vemos que yo tengo razón en cuál es la opinión de Rav. Amarle le contestó Rav bik'a matzah vegadar vegader. Le dijo en ese caso no puedes traer prueba de él porque ahí es como una bik'a, como un campo que no tiene cercas. Quiere decir que la gente ahí no eran talmidei jajamim y no cuidaban bien las mitzvot, entonces gadar bagadar, entonces puso una cerca para alejar a la gente de los pecados, entonces les dijo algo más estrictamente, más que la halajá, para alejarlos de la halajá, para que conserven mejor las mitzvot. Entonces eso es un caso particular que había una necesidad de decirles de esa forma, pero no esa es la halajá. Sigue la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak kevatei de Rav Huna mistabra. Aparentemente Rav Huna tiene razón. De Itmar, que fue dicho otra mahloket diferente, que de ella podemos aprender a la mahloket de nosotros. Mavoy akum, un mavoy que dobla, que da una vuelta. Rashi aquí hace un dibujo. Vemos es como la letra Reish en hebreo, como la letra L en español. Si la volteamos queda como la Reish, así hace Rashi el dibujo. Quiere decir, es un mavoy que está abierto a Reshut Rabim por un lado, entra y después dobla, da una cruza. Y del otro lado también sale a Reshut Rabim, como vemos en el dibujo de Rashi, la letra Reish. Y entonces, de hecho, se forman acá como 2 mavoy. Podemos verlo como 2 mavoy diferentes. Un mavoy de arriba para abajo que está abierto abajo hacia Reshut Rabim y a su izquierda hacia otro mavoy. Es como si se abrió hacia otro mavoy que termina en Reshut Rabim también. Y hay un mavoy que viene de izquierda a derecha, que está arriba, que al lado izquierdo está abierto Reshut Rabim. Y cuando termina el mavoy, a su derecha se abre hacia otro mavoy que termina en Reshut Rabim. Entonces, ¿cuál es la halajá en este caso? Rav Amar Torato que mefolash. Dice Rav que nosotros vemos este mavoy como si es un mavoy que no tiene 3 paredes, sino un mavoy que tiene solamente 2 paredes, que las halajot de él son diferentes. Y explica Rashi entonces, en el final del mavoy, donde se sale a Reshut Rabim, hay que hacer un leji, pero en su parte de adentro hay que hacer un tzurat apetach. Entonces, también en este caso, tienen que hacer una tzurat apetach, pueden hacerla en diagonal, entre el corner y el corner que sale de la L, el corner externo e interno, se hace una tzurat apetach y eso cierra el lugar, o se puede hacer una tzurat apetach de otra forma en el mavoy, y entonces solo desde el tzurat apetach hasta el eji es que se puede hacer tiltul, y todo eso es porque lo consideramos como si estuviera abierto de sus 2 lados. Vemos, es como si tuviéramos 2 mavois, y cada mavoy está abierto de sus 2 lados. Ushmuel amar, torato que satum. Mientras que Shmuel opina, no, eso es considerado como un mavoy común y corriente, que tiene una entrada nomás, una salida nomás hacia Reshut Rabim, y todo el resto lo vemos como cerrado, como 3 paredes cerrados. Pueden tener puertas o entradas, pero lo vemos cerrado, por lo tanto es suficiente hacer un leji al final del mavoy. Como común y corriente es cada mavoy, el que viene de derecha a izquierda hace un leji hacia Reshut Rabim, y el mavoy de arriba para abajo hace un leji hacia Reshut Rabim. Ahora, pregunta la Gemara, Bemaya Skinan, ¿en qué caso estamos hablando? ¿De qué ancho es el caso del mavoy akum que estamos hablando de él? Y leima bioter me'eser, si estamos hablando que el ancho es más de 10 amot, que entonces
cuando cada mavoy se abre hacia el otro, es una entrada más de 10 amot. Beha leima Shmuel Torato Kesatum. En ese caso, Shmuel va a decir que eso es considerado que está cerrado. Obviamente, en ese caso, Shmuel admitiría a la opinión de Rav que es considerado mefolash. Ela lav be'eser. Tenemos que decir que no es más de 10 amot. El ancho de los mavot. Ve que amar Rav Torato que mefolash. Y en ese caso dijo Rav que es mefolash. Entonces vemos como Ravuna que si llega a 4 tfajim, ya de ahí no es considerado una entrada, sino una pirza que está completamente abierto. Y por eso hay que hacer como un mavoy que tiene solo 2 paredes. Alma, aprendemos de esto, pirzat mavoy, mitzido be'arba'a, en 4 tfajim, como dijo Ravuna. Sigue la Gemara y contesta entonces qué va a decir Rav Hanan Barrove. Ve Rav Hanan Barrove, Shani atam de kabakei barabim. Dice Rav Hanan Barrove, no, ese caso no es el caso de la discusión entre mí y Ravuna. Nosotros estamos hablando en un caso que se abrió el lado del mavoy hacia un lugar que no es cómodo salir a él. Dice Rashi, como por ejemplo, si hay barro afuera de esa salida, de esos 4 tfajim. En ese caso, como no es cómodo salir por ahí, entonces yo opino que hasta 10 amot, eso se considera una entrada y no una pirza, y el mavoy es kasher. Y Ravuna opina que aunque no es cómodo salir desde 4 tfajim, es pasul. El caso del mavoy akum, que la Gemara trajo una prueba de él, ese caso está hablando, como es un mavoy, es donde la gente camina, y como muchos caminan ahí, entonces yo también admito que si hay 4 tfajim, ya según Rav, eso es considerado que está abierto y no es una entrada, sino una pirza. En ese caso no hablé. La machloket es cuando no bokei barabim, cuando no pasan muchos por esa entrada. Dice la Gemara, Michlal de Ravuna Savar afalgav de lo bakei barabim. Entonces resulta que lo que Ravuna dijo, que desde 4 tfajim ya es una pirza, es aunque no pase por ahí mucha gente. Ahora tenemos una pregunta. Antes, sabíamos que Rav Ami y Rav Asi habían dicho que hasta 10 amot puede ser una entrada y no una pirza. Y Ravuna dijo solo hasta 4 tfajim. Pensábamos, dice la Gemara, que la diferencia es que Rav Ami y Rav Asi están hablando de un lugar donde la gente no pasa por común, como si por ejemplo hay barro al final, a la salida por ahí. Entonces, por eso dijeron que eso es considerado cerrado. Pero ahora que estamos diciendo que también Ravuna en ese caso está hablando, ahora no sabemos cuál es la diferencia entre lo que es Ravuna y Rav Ami y Rav Asi. Michlal de Ravuna savar fargab de lo bakei barabim, maishna mi de Rabbi Ami ve Rav Asi. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Rav Ami y Rav Asi dijeron que es hasta 10 amot y él dice solo hasta 4 tfajim. Contesta la Gemara, Atam de Ika Gidudei, Aja de Leika Gidudei. Dice la Gemara, todo lo que Rabbi Ami y Rav Asi dijeron que si se abrió la pared del lado es hasta 10 amot, es cuando no se abrió por completo, sino solo la parte de arriba, quiere decir tiene menos de 10 tfajim. Ahora, pero todavía quedan 3 o 4 tfajim de la pared en el piso. En ese caso ellos dijeron que hasta 10 amot es kasher. Y Ravuna dice, y Ravuna está dando en el caso que se cayó la pared en ese lugar del todo. Entonces, aunque mucha gente no pase ahí, de todos modos, como se cayó la pared del todo, él dice que hasta 4 tfajim, ya si llega a 4 tfajim ya es una pirza y no entrada, y esa es la machloket entre él y Rav Hanan Barrove en la opinión de Rav. Entonces, esto fue su guía número 1 en la página Vav Amud Aleph. Pasamos a la próxima. Trae la Gemara una braita Tanu Rabanan Keitzad me'arvin derech reshut arabim. Aparentemente la braita está diciendo si hay un camino que es considerado un dominio público, un reshut arabim, ¿cómo puedo hacer para que sí pueda letaltel en él? Y aquí Rashi nos agrega más explicación con respecto a qué es considerado un dominio público. Dice, primero estamos hablando que ese camino está abierto de sus 2 extremos, quiere decir, de ahí se sale fuera de la ciudad por un lado de él y sigue el camino, sigue hasta el final de la ciudad de otro lado, y también de ahí se sale fuera de la ciudad. Y dice Rashi que estamos hablando de una ciudad
que hay en ella 600,000 personas, como era en el desierto. Así como en el desierto había 600,000 hombres en Mahané Israel, y eso es considerado Reshut Rabim. También nosotros, para que un lugar sea considerado Reshut Rabim, tiene que tener 600,000 personas. Así es la opinión de Rashi. Y entonces ahora tenemos este camino y queremos sí poderle taltel en él. Keitzad me'arvin derech Reshut Rabim. Dice la Braita, Ose tzurat hapetach mikan velechi vekora mikan. Según Tanakama, en un extremo hace un tzurat hapetach, en el otro extremo pone o un leji o una korah, y con eso es suficiente. Hanania dice, Bet Shammai omrim, Ose delet mikan vedelet mikan, ukshu yotze mechnas noel. Según Bet Shammai, tiene que poner en cada extremo una puerta, y que esa puerta todo el tiempo esté cerrada. Cuando salen la cierran, y cuando entran la abren y la cierran, que todo el tiempo se mantenga cerrada. Solo de esa forma para de ser Reshut Rabim, y se puede también letaltel ahí. Bet Hillel omrim, según Bet Hillel, Ose delet mikan velechi vekora mikan. En un extremo pone una puerta. Según Bet Hillel no es escrito que tiene que mantenerse cerrada, sino que haya una puerta. Y del otro lado pone o una leji o una korah, y con eso es suficiente. Pregunta la Gemara, Reshut Rabim mi arva, ¿acaso un lugar que es un Reshut Rabim se puede hacer algo para poderle taltel en él? Vatania, está escrito en la Braita, Yeter al ken amar Rabbi Yehuda, mishayu lo shnei batim mishnei tzidei Reshut Rabim. Según Rabbi Yehuda, en cada lugar donde hay dos paredes ya se vuelve un Reshut Yahid, un dominio privado y no un público. Entonces una persona que tiene dos casas a los dos lados de un dominio público, que entonces el lugar entre las dos casas se volvió un Reshut Yahid, y él quiere pasar cosas de casa a casa. Dice Rabbi Yehuda, Ose leji mikan veleji mikan, o korah mikan vekora mikan, venose venoten baemtza. Según Rabbi Yehuda, puede hacer un leji en los dos extremos o una korah en los dos extremos, y entonces puede pasar cosas de casa a casa. Ahora la opinión de Jajamim, Amrulo, en me'arvin Reshut Rabim bekah. Jajamim le dicen, no se puede hacer esas cosas para que se pueda letaltel en un dominio público. Ellos opinan que cuando hay dos paredes, sigue siendo dominio público. Según Jajamim, tiene que haber tres paredes para que sea un dominio privado, un Reshut Yahid. Por lo tanto, ellos dicen, como eso es Reshut Rabim, no sirve lo que tú estás diciendo para poder letaltel en él. Aparentemente, vejite, como ellos dijeron, no se puede hacer un tikkun para poder letaltel de esa forma. Tú quisieras decir, bueno, ellos están diciendo que de esa forma no se puede letaltel en un dominio público, pero tal vez haciendo puertas, como dijimos en la Braita, cada uno según su opinión, sí se puede hacer, sí se puede letaltel en Reshut Rabim. ואמר רבי בר חנא, אמר רבי יוחנן, ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים. ואמר אולה אני אבולה דמחוזה אלמלא דלתותיה ננעלות חייבין עליהן משום רשות הרבים. Tenemos un dicho también en nombre de Rabbi Yohanan y también un dicho en nombre de Ula. Rabbi Yohanan habla de Jerusalén y dice que si en Jerusalén las puertas de los dos extremos del camino de Reshut Rabim no se cerrarían en las noches, entonces Jerusalén sería un dominio público y donde se haría tiltul tendrían que traer korban. Pero como las dos puertas están cerradas en la noche, por lo tanto es que Jerusalén no es un dominio público. De verdad, Jerusalén es un carmelit, es considerado solamente carmelit porque las puertas sí se cierran en las noches. Lo mismo dijo Ula con respecto a Avula y las puertas de Mejosa, de la ciudad Mejosa, que también según Rashi había 600,000 personas. Y dice, como las puertas se cierran en la noche, por lo tanto no es un Reshut Rabim. Resulta, también según Rabbi Yohanan y también según Ola, que si no hay dos puertas a los dos lados y las dos puertas están cerradas toda la noche, eso sigue siendo un dominio público. Obviamente no es como en la Braita, que dijo cosas mucho menos que eso y con eso permitió letaltel aparentemente. Entonces tiene que ser que la Braita no habló de un dominio público. Entonces contesta la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Aji que Amar. Así quiso decir la Braita. Keitzad me'arvin
Mevoot amefulashin le reshut harabim. Lo que está escrito Keitzad me'arvin de reshut harabim, la braita quiere decir Keitzad me'arvin, quiere decir cómo hago para que pueda letaltel en un mavoy que está abierto en sus dos extremos a reshut harabim. Pero siempre estamos hablando de un mavoy. Entonces ahora, con el entendimiento nuevo de la braita, ¿cómo hago cuando tengo un mavoy que sus dos extremos están abiertos a reshut harabim para que pueda letaltel en el mavoy mismo? Ahora, el mavoy mismo no es reshut harabim. El mavoy mismo o no tiene el ancho de 16 amot o no pasan ahí 600,000 personas. Por lo tanto, y no es un lugar tampoco de 600,000 personas. Por lo tanto, no es reshut harabim. Es un mavoy que de la Torah es reshut, no es reshut yachid si no tiene 3 paredes, pero es un makom tor o es una carmit, no es un reshut harabim. ¿Cómo hago para poder letaltel en él? Entonces vienen todas las opiniones de la braita y aquí la Gemara dice la primera: Ose tzurat apetach mikan velechi vekoa mikan, y vimos la opinión de Bet Shammai y Bet Hillel, pero siempre estamos hablando de un mavoy. Y paramos aquí, Vav Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.